Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mon, una mexicana más en Alemania. Y para este video tenemos una invitada muy especial que estoy feliz de recibir en este canal, donde te vamos a dar muchísima información si es que tú vas a llegar a Berlín, pero sobre todo si tienes hijos. Y te presento a Dulce. Hola, yo soy Dulce, soy de Guadalajara, igual mexicana, y bueno, llevo ya 7 años en Berlín. Vine acá por amor, como muchas de nosotras, algunas venimos por ahí, y ya mi esposo es alemán, y ahora vamos a otro proyecto, a otro lado, pero pues sí, ahorita estamos en Berlín todavía. Pero es que Dulce tiene un proyecto muy especial que ha ayudado a muchísimas mamás, a muchísimas mujeres migrantes, que es uno de los retos o miedos que más tenemos cuando tenemos hijos aquí. ¿Y nos puedes platicar un poquito de cuál es tu proyecto? Sí, claro, mi proyecto es Mamis Migrantinnen. Bueno, así está en Instagram, pero en algún momento fundé una comunidad en Facebook que se llama Mami Migrantinnen en Berlín, eh, pero por el momento ya no está en función porque ahora voy a contar la historia del porqué. Pero la cuenta de Instagram, que es así como comenzó este proyecto, ahí comparto mucha información para todas las mamis y todas las familias que vienen para Berlín. Y a ver, Dulce, tú en tu experiencia, ¿ha sido muy difícil criar a tu hija lejos de casa? ¿Cómo ha sido? Por favor, platícanos cómo ha sido tu experiencia. Sí, sí, porque cuando llegué a Berlín tenía un nivel A1 de alemán, tenía un poquito de alemán, lo cual el que aprendí en México no es lo mismo cuando llegas aquí a Berlín, eso es muy importante siempre saber y decir. Y bueno, me fui como un poco preparando cuando dije, bueno, ya estamos embarazados, ya viene la bebé, pero sabía que todo iba a ser en alemán, entonces me preparé un poco, ¿no? Pero claro, llega la bebé, no pudo venir mi familia, entonces ni la alemana pudo venir, ni la mexicana. Vinieron unos familiares aquí por 3 días o 4 y tuvieron que irse, pero realmente no tuve apoyo. O sea, nada más éramos mi esposo y yo. Entonces, esa etapa fue muy dura. Entonces, sí, no fue nada fácil, pero ahí es donde, de esa debilidad o de esa depresión postparto, porque lo fue ahí donde yo dije, ¿cómo hago para yo salir de ese hoyo? Porque pues al final de cuentas no tenía a nadie alrededor. Y ahí es cuando nace Mami Migrante. Pero tú, este proyecto lo hiciste después de tener a tu niña, pasaste tu posparto y después ahí fue donde te encontraste, digamos, esta pregunta, ¿y ahora qué hago? Fue ahí donde yo dije, ok, no estoy trabajando, pero estoy eh, en la maternidad 100%, pero también yo quería hacer algo más o prepararme para lo que venía, ¿no? O sea, prepararme, hablo del tema, o sea, la migración nunca para, seguimos siendo migrantes, seguirá siendo migrante por toda la Toda vida, la vida. pero a lo que voy es, o sea, no es algo negativo, sino al contrario, siempre los retos son diferentes. Y para mí era como, ok, antes de parir, me acuerdo, 2 días antes había ya hecho el examen B2, okay, y lo había pasado, pero era como, ok, ya me quité este tema. Yo dije, tengo a Kleine Mausi, le digo en las redes, y ya de ahí puedo buscar un trabajo, ¿no? Entonces, no tenía un trabajo en ese entonces, era maternidad, pero ahí fue donde hago mi red de apoyo. Y cuando tú inicias este proyecto, ¿sentías que lo ibas a lograr? ¿Sentías que iba a ser mucho más difícil? A ver, lo estás logrando, pero me refiero en el sentido que muchas veces como mamás migrantes que tenemos que tener la carga de la casa, de los hijos, de la burocracia, de todo, muchas veces nos ponemos esas barreras de hacer proyectos. Entonces tú eres un claro ejemplo que se puede hacer, pero también ese punto de pensar accionarlo y hacerlo, creo que muchas veces sentimos que no tenemos los recursos o el apoyo aquí. ¿Tú sentías que tenías ese recurso o ese apoyo? Era más bien, o sea, no era el recurso, sino yo sabía, yo vivía en ese entonces por el castillo de Charlottenburg, y yo veía que éramos muchísimas mamás en carriola, caminando con el baby saga, el canguro, y a veces yo veía que eran como hispanohablantes como yo decía, ¿y por qué no hago algo así, encuentros con mamás en el castillo, que fue así como comenzó esta comunidad, para ver si alguien quiere estar conmigo y compartir información y ver qué pasa cuando el bebé se enferma, yo qué sé. Ahí fue donde yo dije, bueno, voy a intentarlo, voy a ver, y así es como va pasando. Como siempre, creo que todos los proyectos inician y el por qué, obviamente, de una necesidad que tenemos propia. Bueno, esa ha sido un poquito, sobre todo la experiencia de Dulce en maternar. Mi experiencia fue un poquito diferente, porque cuando yo antes de tener a mi hijo, ya estaba trabajando, me embarazo, sigo con mi contrato de trabajo, pero durante que estaba en mi maternidad me dan la información que ya no tengo trabajo.
Entonces tuve que enfrentarme un poco a decir ya no voy a regresar a trabajar, tengo mi maternidad, después tengo mi Arval Loss, eso también son una de las grandes ventajas que tienes viviendo aquí en Berlín y que te da cierta seguridad. A ver, nada está escrito, pero te da muchísima seguridad como para seguir desarrollándote. Entonces, yo durante ese tiempo pude hacer un curso para seguirme preparando y bueno, también tenía recursos como la Tagesmutter o la Kita, que simplemente es el kinder. Entonces, para mí fue un poquito diferente este proceso. En mi caso, mi esposo es mexicano también, los dos estábamos solos, tampoco pudieron venir mis papás, nos aventamos como también todo solos. También teníamos otra cosa que a las dos nos tocó pandemia. También, era ¿no? más complicado, más difícil un poquito más difícil. Alemania. Exacto. Y yo creo que yo en mi caso, hasta este momento que empecé a conocer los recursos o las asociaciones o todas las actividades, fue cuando tuve a mi hijo. Antes de tener a mi hijo, tenía una vida un poco mucho más plana, de ir al trabajo, tenía amigos del trabajo o tenía otros amigos, pero no tenía esta necesidad de crear una comunidad. Que ahora pasamos al siguiente tema, que son todos los recursos que existen aquí en Berlín como migrantes, no solamente migrantes con hijos, sino sin hijos también. Sí, la verdad es que en Berlín hay como muchas instituciones, organizaciones, donde te pueden apoyar desde la búsqueda de departamento, Anerkennung, que se llaman los reconocimientos de los títulos, la búsqueda de trabajo, cómo prepararte, desde aprender el idioma en ciertas sectores. Ay, disculpen el pocho que llevamos dentro entre alemán y bueno. Pero no, como que el idioma alemán para los de medicina, para sí, o sea, bueno, hay ciertos programas que muchas organizaciones lo tienen, o te pueden apoyar en llegar a ellos. Entonces, estas organizaciones, como lo es la red, por ejemplo, ellos hacen muchos workshops, muchas cosas en línea también y te asesoran desde la búsqueda de empleo, que es creo que los más importantes para todos como migrantes, y en diferentes idiomas. Y también existe Frauenalia, esta organización sí es específicamente para mujeres migrantes, y es la mejor. No, o sea, estas dos redes para mí fueron mi apoyo para de ahí irme a ir a buscar trabajo. O sea, sí me dieron la seguridad como migrante que me faltaba. Exacto. Para Dulce fueron las que más le sirvieron y porque a partir de ahí y también de su proyecto fue cuando encontró trabajo. Por ejemplo, en mi caso yo me fui con otra organización que se llama Ayeco, que es también muy buena. Ahí a mí me ayudaron un poquito más en temas, por ejemplo, de papeleo para el Turnside, también me ayudaron en busca de trabajo, pero también puedes ir viendo con cuál te acomodas. Lo único que sí es que no puedes estar en las dos al mismo tiempo. O sea, podría ser que te inscribas en la red primero, veas, puedes obtener los dos servicios, pero no pueden ser al mismo tiempo. Simplemente es como dato. Lo mejor es que sigan sus redes y estarte informando todo lo que ofrecen estas organizaciones. También está la Willkommen Berlin, me parece, y muchas más. Xochitl también, varias cosas que la verdad para el migrante nos hacen la vida más ligera. Más fácil. Y también está la oficina precaria, que esta es más para trámites. Por ejemplo, si tú vas a hacer una renovación de tu visa, vas a llenar formularios, ellos te pueden ayudar en esto. En nuestro caso nos ha ayudado bastante. Y todos estos recursos o todas estas asociaciones son gratis. Entonces, la verdad es que cuando llegamos es que no es que tengas como los montones de dinero, entonces hay que aprovecharlas. La verdad es que hay que aprovecharlas. En la cajita de descripción les vamos a estar dejando los links de todas estas organizaciones para que sea más fácil para ustedes ir a buscarlas. Sí, será bueno que todos puedan informarse un poquito qué es lo que ofrece cada una, en cuál te puede servir a ti, pero creo que la mayoría de lo que queremos, ¿no? Buscar trabajo, o las mamás después de un cierto tiempo de maternidad dices, bueno, ya ahora quiero ser me quiero volver a activar profesionalmente y ahí están las claves de todo esto. Sí, porque yo creo que eso nos pasa a muchas, ¿no? Nos perdemos. O sea, es muy fácil perderte. Por ejemplo, en el caso de Dulce fue, bueno, quiero activarme profesionalmente. En un inicio es difícil conseguir un trabajo, pero si tú tienes un proyecto, lánzate. Muchas veces creo que nos preguntamos como, ¿esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Mira, funciona y la experiencia
siempre la vas a tener. Por ejemplo, a mí me gustaría que platicaras un poquito eso, cómo te sirvió ¿Cómo me funciona? a ti tu proyecto para poder conseguir un trabajo, y también si me puedes contar cómo impactó tu proyecto para tu carrera profesional y para todo lo que querías conseguir. Bueno, mi proyecto como era voluntario, que era Mami Migrantinen, al principio lo veía como algo que a mí me ayudó de terapia y para llegar a más mamás y hacer también mi grupo de amistades y ahora es mi familia. Llegó, o sea, en estas organizaciones con las cuales, estas dos ya que yo he mencionado todo el tiempo, me apoyé porque iba mucho a un grupo que se llama Possible, y ahí ellos me enseñaban desde hacer mi Lebenslauf, el currículum, y ahí me dijeron, no, es que también, o sea, puedes poner ahí tu maternidad, ¿no? El tiempo de maternidad que estuviste y también tu proyecto, cuando yo eso no lo veía como un trabajo, ¿no? Claro. O sea, no era para mí una experiencia, pensando yo como en México. Yo dije, no, esto lo presentas en México y dicen, ay, está mejor no. Está bonito tu proyecto, pero vaya a buscar trabajo de verdad. No, entonces yo dije, ok, lo voy integrando. Y era bien interesante porque sí vi que lo contaban como una experiencia profesional, claro, porque a final de cuentas, y obviamente en el Gespräch, en la entrevista también yo tenía el espacio y la oportunidad de venderme yo como mi experiencia de esa forma. Entonces, porque claro, había estudiado marketing en México, pero no lo había logrado aquí ejercerlo en un trabajo, ¿no? Entonces, a lo que yo iba enfocada buscando un trabajo, cuando tenía la oportunidad de que ellos vieran, ok, pero aquí, ¿cuál es tu experiencia? No hay en Alemania no has tenido del todo un trabajo, ¿no? O sea, no has hecho un trabajo profesional aquí todavía, cuando apenas estaba buscando. Ese era mi trabajo. Y ahí te lo juro que me abrieron las puertas para todo. O sea, para todo, para yo poder, pues sí, ejercer profesionalmente y de ahí poder lograr hacer más cosas. Hasta llegar a tener un trabajo full time, ¿sabes? Algo nuevo que no sí, era marketing. Un campo nuevo. Un campo nuevo para ser educadora, pero como ya, como Quereinsteiger als Native Speaker y todo esto, que empiezas desde aprender, como ayudando, bla, 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 y bueno, todo esto, pero llegas a lograr hacer profesional y también no tiene que ser a fuerzas, para muchos lograr hacer lo que hicimos en México profesionalmente. Creo que la migración te hace irte por muchos caminos que luego dices, no, pero yo estudié esta carrera y tanto que me pagué esta carrera, o mis papás me la pagaron o lo que sea. No, pues qué padre que la migración nos puede abrir el camino de ver, ok, no nada más puedo hacer esto, tengo la capacidad para llegar a diferentes campos que nunca pensé que lo pueda lograr y mira que fue algo bien hermoso. Y aparte es eso, ¿no? Yo creo que ahorita tocaste un punto como súper interesante que yo en lo personal me ha pasado mucho y siento que para nosotros los latinos es como debes de seguir un camino. O sea, dentro de tu área vas tomando diferentes caminos, pero por ejemplo, si estudiaste marketing, no puede ser Sigering o hacer tal cosa. Pero tienes toda la razón. O sea, aparte de la migración, creo que también siempre hay que venir con esa mente abierta de decir, a ver, tienes que tener planes, pero también decir lo que la vida me vaya llevando. Yo creo que eso también te aligera un poquito más el camino, la carga, porque también entra este punto de estarnos comparando constantemente con las personas que se quedaron en México. Y yo creo que a veces puede ser un poquito injusto, porque, bueno, no es que sea injusto que ellos sigan su vida, sino para nosotros mismos estarnos como machacando, de decir de no, tienes que hacer esto, quitarnos un poquito esas redes, digamos, de la vida es lineal y así tiene que ser. Y creo que eso es el mayor ejemplo de la migración. Entonces, la verdad que padre que tú fuiste como en ese camino. Yo voy a ser muy sincera, yo creo que hasta que hablé contigo, yo estoy en una búsqueda de trabajo en este momento. Yo tuve una experiencia profesional acá, si bien también estudié comunicación y marketing, también este tiempo que he tenido de maternidad, como que yo a veces lo pongo, a veces no lo pongo, el curso que estudié, pero yo ahorita mi proyecto de mi canal de YouTube no lo estoy poniendo y es lo padre de platicar entre nosotras, que tú me dijiste, ponlo, hazlo, ponlo, porque es un proyecto muy personal, pero al final del día sigue siendo una experiencia profesional. Entonces, yo siento que si eres mamá o incluso papá, no solamente las mamás, si tienen un proyecto, pónganlo y eso ya tenemos el claro ejemplo contigo que es totalmente posible que te lo tomen y te lo reconozcan aquí como una experiencia profesional. Claro, y yo creo que también no tenemos que ser mamás, papás, o sea, simplemente el migrante que venga acá a ver. Sin hijos incluso. Sin hijos, ajá.
O perrijos también puede ser. Perrijos. No, pero sí creo que el trabajo voluntario en estos países o lo que es Alemania en sí es muy valorado y yo creía que de pronto no iba a ser como tomado en cuenta y son tus Stärke, ¿no? Tus competencias y eso son a veces muy difíciles de tenerlas. Entonces, si tú haces un voluntariado en un Heim de señores, de personas adultas o haces diferentes actividades, pues es mejor tener tu currículum en Alemania activo o sea, contar lo que has hecho en este tiempo a dejarlo vacío. Claro. Esos huecos, sí, creo que es siempre bueno llenarlos en cosas que uno piensa que son menos, son de mayor impacto. Ya más adelante yo les voy a estar contando, ahora que voy a poner mi proyecto, si es que logro conseguir trabajo o no. Pero aquí también siento que viene un factor importante, muy importante, que es el idioma. ¿Cómo fue tu experiencia en ese tema, con el idioma? El idioma, ya todos sabemos que es súper difícil, o todo lo que se escucha del tema, ¿no? Es cierto. Muy difícil, que qué miedo, que nunca lo voy a hablar. Pues sí, eso es al principio, pues creo que yo me imagino que es en todos los idiomas, y obviamente cuando uno ya está más grandecito, pues se nos complica más. Mucho y de mamás ni les contamos. Pero en mi caso sí, venía yo con un A1 y como migrantes tenemos que hacer el Integrationskurs, y es un curso de integración que haces desde el A1 hasta el B1 y de ahí haces otro curso que es Leben in Deutschland, que bueno, eso es, ahora sigue, pues para eso existen estos cursos, ¿no? Para uno saber bien la historia, las políticas, todo lo que pasa en este país. Y bueno, yo hice todo ese proceso y claro que me iba subiendo puntos, pero no nomás en el tema profesional, sino también en el poderme yo sentirme segura, desde ir al banco a preguntar algo, ir a la farmacia a preguntar algo, o saber simplemente una charla pequeña con el vecino. Porque claro, si te empiezan a hablar, no, pues ya no lo entendí. No lo entiendes. Y también la burocracia. O sea, ese es otro nivel un poquito más avanzado, claro, porque este es un país donde todo te llegan en las cartitas. Tengo 7 años en Estado de México, no sé cómo es allá, ya les contaré porque yo estaré por allá, pero, o sea, no sé cómo es allá, pero aquí es todo en papel, ¿no? O sea, todo te llega en tu post, en tu correo, no electrónico, vuelvo a decir, sino en el físico, y son cartas y hay que saber entender, y hay que ver, o sea, si a veces uno con pareja alemana, no, ¿qué dijo aquí? No, pues ni él sabe, ¿no? pero es a lo que voy, o sea, hay que saber, sí, el tema del idioma. Eso nunca, antes de bajar las manos y decir, es que yo hablo inglés en mi trabajo, es que yo no lo necesito para estar afuera. ¿Qué crees? Sí, se necesita. Sí lo necesitas porque claro que te da puntos el saber el idioma, claro que como mamás nos damos cuenta que es necesario porque a final de cuentas tú te viniste a este país para como migrante, pues, pero, o sea, uno viene a integrarse, ¿no? Así como los extranjeros se van a nuestro país, a México, pues ellos aprenden el idioma. Y acá nos toca aprenderlo para que también nos sintamos parte de la comunidad alemana, ¿no? Entonces, y a entender también un poco de sus culturas, de sus tradiciones y de mucho más. Entonces, no paremos con el idioma, por favor. Justo lo que dijiste, muchas veces habemos muchas personas, porque yo me incluyo en esa caja, no voy a necesitar el idioma. Por ejemplo, yo trabajaba en francés cuando llegué y en inglés, entonces era como de, no lo necesito. Me sé comunicar en la tienda, puedo comer, básico, estoy muy a gusto. Pero obviamente hay una cosa que también yo creo que nos dio un choque a las personas que antes trabajábamos en otro idioma durante la pandemia y después de la pandemia. Hablando específicamente de Berlín, porque aquí es donde siempre he vivido, desde que llegué a Alemania. Antes era muchísimo más fácil conseguir un trabajo en cualquier otro idioma, principalmente en inglés, en español incluso, pero después de la pandemia ha cambiado muchísimo. Entonces me he dado cuenta que cada vez menos hay ofertas en inglés. Aquí fue mi primer choque de pared con el idioma, de decir, necesito hablar alemán. O sea, ya no es una cuestión de que me guste o no me guste, necesito hablar alemán justamente para poder conseguir un trabajo. Y mi segundo choque de pared fue tener a mi hijo. Si bien aquí tienes recursos, que hay escuelas bilingües, está muy bien, te das cuenta que los niños van avanzando y necesitas hablar alemán porque ya tienen al amiguito que habla alemán, tienes que interactuar con los papás, con los maestros, da un golpe de realidad bastante fuerte. Y también es eso, los niños van a crecer aquí, van a ir a la escuela, la mayoría de veces no va a ir a una escuela ya bilingüe, va a ser en una escuela alemana, entonces tu hijo va más rápido que tú, simplemente para poder integrarte y que también tus hijos
se sientan integrados, ¿no? No solamente eres tú, también son tus hijos. Entonces, punto muy importante, aprendan alemán, por favor. No sean como Dulce, no sean como yo. No es que sea, no, más bien, o sea, al contrario, realmente tu motivación ahora sería como que también con tu hijo, ¿no? De que dices, puedo convivir más con con sus papás, con ir a los cumpleaños, y para ti va a ser bien padre tener amistades alemanas, la verdad. Yo adoro a toda mi comunidad alemana que tengo de amigos, pues, y te sientes parte de, ¿no? Y vuelvo a decir, tienes tus 10.000 errores, tendremos los 10.000 errores con el der, die, das, declinación, ahí nos vemos. Sí. Pero no, lo siento, no es mi idioma principal, pero qué padre si lo puedo seguir usando y integrándome de esa manera. Y creo que en Berlín tenemos sus recursos desde que estamos con los nenes desde chiquitos, o sea, papás, mamás, con hijos y sin hijos. Los pretextos de verdad para no aprender el idioma hay 10.000, o sea, y quítenlos de ahí porque se les hace más pesado así su camino migratorio. Y de verdad, por ejemplo, en mi caso yo sabía de los Familienzentrum, los centros de familia que hay en cada zona de Cirques, aquí en Berlín, y vas ahí y hay grupos para aprender el A1 con bebé. Gratuitos. Sin bebé, gratuitos, claro. Con bebé o sin bebé. Imagínense, puedes estar con tu bebé por 1 o 2 horas y puedes aprender el idioma hasta el B1. Y también es para personas que sus hijos, mientras están en la quita, o pueden seguir avanzando, ¿sabes? Y eso da mucho valor a ello, pues, porque pues ahí están los recursos, ahí están. Obviamente uno no va a avanzar a la misma velocidad que alguien que tiene el tiempo de estudiarlo, pero siempre que tengas contacto, al menos que aprendas una palabra diaria, una frase diaria, creo que eso te va a ir ayudando muchísimo para poco a poco irte abriendo como ese gusto al final por aprender el idioma. Y eso es importante. Eso es importante. No, pero ¿sabes a mí qué me pasaba? Que luego ahora me toca ver amigas que están avanzando con el idioma y así, y veo que a veces yo me veo en ellas, pues cuando me acuerdo de cuando yo hablaba y estaba mi esposo ahí conmigo y tenía mis 10.000 errores, ¿no? Y él me corrigía al momento. Pero ahora es como bien bonito ver esa parte y decir, sí lo vas a lograr, y yo, claro que me espero que, aunque a veces tengamos, mi amiga y yo el mismo idioma, pues quiere ella hablarlo en alemán porque es para practicar cómodo. también. Entonces, sí, se me hace bien interesante que también, pues ellas están intentando y está genial, o sea, es mejor hablarlo a no hablarlo. Y aparte algo que yo me he dado cuenta aquí, que eso valoro muchísimo, es que los alemanes no es como en otros idiomas o en otros países que tratas de decir algo y es como, no te entiendo. No, creo que es muy raro que te encuentres una persona que te haga eso. Creo que valoran el esfuerzo que haces por hablar. Yo a veces me encuentro, no sé, alguna persona en la calle o algo así, te empieza a hablar en alemán y obviamente siempre voy con mi disculpita de, ay, no hablo también alemán, pero sí hablas, te estoy entendiendo, sí. O no lo digo perfecto, pero ellos tratan de hacer el esfuerzo de entenderte. Y creo que eso también te ayuda un poquito a intentarlo, segura. A sentirte segura. Si estás pensando venirte a vivir a Alemania, sí tienes que hablar el idioma. Y eso te va a facilitar muchísimo más la vida, la verdad. Creo que te va a abrir muchísimas más puertas. Ahora, el siguiente tema es cuáles son los recursos que tenemos aquí en Berlín con hijos. Y eso también es justamente para crear nuestras redes de apoyo, si es que no tenemos familia, que nos puedan aconsejar o muchas veces hasta echar una mano, ¿no? Porque hasta en las redes de apoyo, pues, los amigos se convierten en familia. Sí, claro. Y eso creo que tú sabes muy bien cuáles son esos recursos. Sí, bueno, esos recursos, o sea, en Berlín existen como muchos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba la mía, pero ya no está el grupo porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, yo tenía mi comunidad en Facebook y yo hacía como encuentros en todo Berlín para que nos pudiéramos conocer entre familias, porque en sí no era nada más para mamás, sino también para las familias. Y entre todos nos echábamos como la mano, era muy interesante eso. Pero también está la comunidad, por ejemplo, de latinas en Berlín, que hace un trabajazo, hace cosas muy cool. Y eso está padrísimo. Entonces, o sea, de que hay un apoyo de dónde agarrarte, o sea, lo hay, ¿no? Pero también existen en Alemania, o bueno, específicamente hablamos de Berlín, perdón, están los grupos de gateo como en estos centros de familia, pero también existe, por ejemplo, en Charlottenburg, en la zona donde yo vivo, estaba el Haus der Säuglinge,
que era la casa del recién nacido, pongámoslo así. Sí. Y ahí te acercabas y bueno, había unos cursos tan padres, o sea, yo la verdad que era muy feliz haciendo todo con Kleine Maus y hacía todos los cursos con ella y la mayoría eran gratis. Y eran, o sea, imagínate, para una migrante, ¿no? O sea, yo pues, o sea, recién nuevecita con una bebé que no sabía ni qué, para dónde moverme, que estaban en estos grupos y ellos te apoyan por si tu bebé tiene alguna dificultad con algo. Están en estos centros de familia, también existen muchos apoyos para Beratungen, asesorías en diferentes temas para los niños, para papás, bueno, es que ser papás en otros países, pues para todos es estresante, ¿no? Claro. Por el trabajo, el equilibrio, y de verdad, siempre digo, qué genial que existen estos centros de familia, en mi caso en Berlín, pues porque te pueden asesorar si no sabes si el bebé, por qué está llorando todo el tiempo, shy baby, algo así se llama, y luego está no sé, que el estrés, y bueno, todo eso te enseñan ellos a cómo equilibrarlo, ¿no? Pero son asesorías que existen gratis en muchos de los centros de familia. Claro, claro. Y también generas una comunidad en estos centros de familia. Nosotras así nos conocimos, en un grupo de gateo. En español. En español. Creo que ahí las dos generamos una comunidad bastante bonita. Al final nuestros hijos terminaron yendo a la misma quita. Creo que eso también, yo lo hablo un poco a tema personal. Cuando estás en el posparto, como que a veces ves un poco nublado el asunto y dices como de no voy a estos grupos porque no conozco a nadie, no esto, no lo otro. En general siempre vas a ser un amigo, una amiga. Los ambientes son muy, muy padres. O sea, yo te diría, si eres mamá, lánzate. Hazlo, da miedo a veces porque estamos como muy inseguras en muchísimas cosas. Y es normal. Es normal, hazlo y creo que a partir de ahí tu comunidad va a ir creciendo, tu red de apoyo. Y lo que dices, es muy padre que existan todos estos recursos, no solo para los niños, también para los papás que somos migrantes, que estamos solos y que a veces no sabemos ni siquiera para dónde ir, ¿no? Sí, no, o que dices, es que, no sé, me da miedo ir, por decir, ese es el problema, es el idioma, es lo que uno escucha de Alemania, o sea, y es como que dices, no, a ver, acércate más, por eso, intégrate de esta manera a la comunidad alemana y a final de cuentas al país, y por eso es primordial el tema del idioma, porque aunque el nivel que tengas, pero ya con que entiendas y digas, Beratungen, hay asesorías gratis, pero ¿de qué? Porque pues, si soy mamá, no entiendo lo que está pasando, que el Stillen, que hay un Stillgruppe, que son grupos de lactancia, sí, y todo esto es gratis. O sea, de verdad hay unas cosas que se mueven tan bonitas en todo Berlín, y creo que a veces nosotros mismos nos ponemos esas dificultades, ¿no? Sí. Y la verdad es que te hacen la vida mucho más fácil. Sí, claro, y conectas con otras mamás. O sea, yo así conecté con muchas mamás, y la mayoría eran alemanas, y sigo siendo amigas de ellas. Claro. Por aquí les va a aparecer una lista de todas las organizaciones que hemos mencionado, todos los centros familiares. Esperemos que esta información les sirva muchísimo, como a nosotras nos sirvió irlo descubriendo en el camino. Y ahora, para cerrar este video, quería preguntarte, ¿cuál es tu siguiente paso? Porque tú tienes una historia muy interesante, llegaste aquí, te adaptaste aquí, hiciste tu red de apoyo aquí, todas tus bases, pero ¿qué va a pasar? Y te vas de aquí. Y te vas de aquí. Bueno, por temas de trabajo de mi esposo, nos vamos a ir de nuevo a mi país. A México. A México. A comer taquitos. A comer taquitos, sí, que genial, porque creo que ya llevo 3 años sin ir, o 2, ya no recuerdo muy bien, pero sí, ya tengo un rato sin ir. Y ahora viene otra aventura, porque se escucha, todos me dicen, ¿estás feliz? Sí, estoy feliz. Pero me cuesta, ¿por qué? Porque ya tenía yo una vida aquí armada, ¿no? O sea, hecha, pero hablo hecha más bien por todo lo que un migrante tiene que pasar, y dices, Madre Santísima, ya lo había logrado, ya tenía mi trabajo, ya tenía mi bici bien hermosa, ya tenía todo padrísimo, ya tenía mi comunidad así súper bonita, mi familia, que son los amigos. Y claro, llega esta oportunidad y como familia dijimos, es oportunidad para los tres, estar en un país que claro es el mío, lo amo y lo adoro. A él también le encanta ese país, y bueno, pues ahora nos vamos para allá. Y claro, bueno, y mi hija que para ella, o sea, después lo pensé mucho por ella, realmente dije, qué padre que va a tener la oportunidad de poder vivir unos años allá y poder estar, pues sí, viviendo sus dos culturas, sus dos idiomas, y claro, estar con la familia, ¿no? Entonces, pues sí, ahora vamos de regreso a hacer vida por allá. Y ya en México. Sí, y ya nos vas a contar qué pasos vas a dar allá, también qué tan difícil es reconectar con tu país, porque son muchos años que uno está afuera y uno piensa que se la sabe de todas, pero ahora vienes con muchas cosas aprendidas de Alemania, regresas a México, que también es súper enriquecedor, yo siento,
llegar ahora a decir de, bueno, llego aquí, ¿qué puedo aportar también a México? Claro. ¿Qué nuevos proyectos vas a ir teniendo? Eso, por favor, nos los vas a ir contando. Que también hay muchas personas que dicen, bueno, voy a Alemania, tenemos toda nuestra vida acá y después, si regresamos a México, también hay miedo. Sí, También hay miedo, hay que empezar de cero. Por mucho que hablemos el idioma, digo, habrá cosas mucho más fáciles, pero es empezar de cero, es readaptarte a tu país. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, yo lo primero que pensé fue como, ay, no, pero yo ya me iba a terminar mi C1 del idioma alemán, ¿no? Y mi esposo me decía, pero ¿para qué le quieres hacer si ya se va a acabar, ¿no? Claro. O sea, ya vamos para allá. Y yo volteé y me decía, no, es que, o sea, ahora yo logré esto, ahora lo quiero y hago el examen, ya lo hice, no sabemos, lo pasé, pero sí, como que también digo, bueno, pues mi proceso lo termino o mi ciclo de esta manera, pero seguro mis conocimientos de alemán pudieran ser de gran ayuda en Ciudad de México, vamos a ver. Sí, claro que sí. Voy a estarles dejando aquí el Instagram de Dulce, de su proyecto, porque no sabemos, tal vez alguien te pueda contactar estando en México. A ver. Puede ser, uno nunca sabe cuáles son los caminos de la vida que nos van a ir llevando. Y lo que sí, por favor, nos cuentas cómo va avanzando tu experiencia cuando llegues a México. También, no sé, después nos puedes contar a alguien que se quiera ir de Alemania, qué trámites tienes que hacer. Ya estaré contando lo que es puras maletas y mandar todo en un contenedor. Vamos a ver qué tal nos va. Pero para mí ahorita el reto es sí integrarme yo. Vamos a ver cómo es eso. Porque claro, sí o no, que uno, o sea, que luego es como que escuchas, ¿no? De, sí, qué padre que te vas a México, o tus mismos familiares y amigos de allá dicen, ay, pero tú eres mexicana. Sí, pero ya no pienso igual. Ya no sé. Hay muchas cosas que cambiaron. Sí, es que bueno, al final yo creo que uno se va adaptando. Allá también tienes a la familia, el clima, la comida, Vamos a ver qué tal me va. La sabrosidad. Pero bueno, igual nos vas a ir contando, por favor. Sí, ya les estaré contando. Eso va a estar genial. Y bueno, y también ahí sería más bien qué pasa cuando uno regresa, pero con un niño alemán, porque realmente mi hija no es que hable bien español, lo habla mínimo, o sea, entiende todo, pero no lo habla y no se siente identificada en sí con el idioma, ¿no? Claro. Pero porque creo que es normal, porque luego me decían muchos, no, es que de pronto tú no le hablaste mucho. Sí, pero tampoco yo no las puedo obligar a hablar. Claro, y aparte siempre yo siento que predomina más el idioma que se hable en casa. Por ejemplo, por mucho que tú le hables español, siempre va a predominar el idioma que vivas en casa, que tengas con tu familia, porque su familia es alemana al final del día. Y, por ejemplo, en mi caso, mi hijo está mucho más acostumbrado al español, porque en casa hablamos solo español. Ahora a mí me toca esa parte de que él se integra acá, que habla alemán, y en tu casa, ahora que se van a México, a conectarse con esa... A conectarse, sí, realmente. Entonces, con sus raíces mexicanas. Porque también mexicana. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, sigan aprendiendo el idioma, porque luego nos victimizamos. Sí, víctimas. Somos víctimas de eso. Simplemente, y ser muy abierto a todo, ¿no? Sí. A todo lo que se tenga de costumbres, lo que sea, pues, pero como que siempre ser abierto a los cambios aquí, a lo que se tenga que hacer, pues hacerlo, y tanto cosas buenas como malas, que a ver, yo creo que ningún país es perfecto, muchas veces como migrantes creo que caemos en ese punto cuando estamos en nuestro nuevo país. Sí vemos cosas muy bonitas al inicio y todo es perfecto, mientras vamos avanzando, vamos encontrando defectos y después terminamos idealizando nuestro propio país de es que allá es mejor, es que allá la gente es mucho más amable, es que esto, es que era más fácil, es que bla, 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 bla. Y al final creo que cuando regresamos, incluso de vacaciones, a ver, yo amo México, me encanta ir a México, pero al final del día siempre hay cosas que no es perfecto. Entonces, creo que podríamos empezar a romper este patrón también de todos los países tienen cosas buenas, todos los países tienen cosas malas. Entonces, tomar lo bueno y también poner nuestro granito de arena en esas cosas. Sí, claro. Y aparte, o sea, al final de cuentas es eso, ¿no? El hacer abiertos a que vamos a vivir diferentes situaciones y saberlas llevar y listo, porque pues así es nuestro camino. Así es el mundo del migrante. Así es el mundo del migrante, es la verdad. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias por invitarme. Por acompañarme. Ustedes, si les gustó este video, por favor, suscríbanse, denle me gusta. Si tienen algún comentario, si tienen alguna experiencia parecida, si tienen alguna pregunta, pónganlo en los comentarios. Vamos a estar respondiendo. Bueno, yo le voy a preguntar a Dulce, yo les respondo a ustedes.
Y muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo video. Bye. Adiós. Nos vemos en México.